Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu canal de YouTube Cómo Hacer. Hoy aprenderemos a curar o tarrajear macetas de una manera fácil y rápida. Bueno, en dos escenarios que les voy a enseñar. Así que si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa las notificaciones y vamos al video. Bueno, una vez acá nos encontramos con el primer caso de cómo tarrajear una maceta. Antes de empezar, lo que vamos a utilizar es una brocha. Acá le he cortado para que pueda entrar a esas macetas pequeñas. Cemento puro, adielejo, una esponja que lo tengo por acá y guantes, como siempre. Bueno, en el primer caso ya tenemos una maceta que ha estado, digamos, remojando por 3 días, ¿no? Y está completamente mojada, húmeda. Ya tenemos, lo que vamos a usar también es, a ver si este cemento de lo que me ha sobrado de las macetas. Y este es la primera opción que vamos a hacer es, como este ya tiene arena y cemento, vamos a echarle más cemento. De esto, la cantidad exacta debería ser posiblemente 2 de cemento y 1 de arena, lo que es para el tarrajeo. Ya tenemos la maceta, ponemos nuestros guantes como siempre para poder trabajar bien. Ya, simplemente con la brocha metemos en la mezcla de cemento bien removido, así, y pasamos como si estuviéramos pintando. La mezcla no debe estar ni muy aguachenta ni muy, digamos, ni muy dura, porque si está muy aguachenta no va a tapar los orificios que tenga, se va, digamos, ¿no?, correr para abajo. Entonces tiene que estar más o menos ni aguachenta ni dura. Con la misma brocha y lo poco que queda, pasamos así. Todo es como pintando. Si vemos que todavía queda, digamos, huequitos así, con un poquito de mezcla más duro, vamos así tapando. Y con la esponja, por último, la humedecemos y pasamos por todo el borde de la boca, sacando el exceso de mezcla. Tengo un video donde enseño de cómo hacer estos conos, pero más pequeño. Ahí te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo después.
Y listo, ya tenemos tarrajeado nuestra maceta. Hay que dejarlo secar ahora en la sombra y listo. Ahora vamos con la segunda opción o la segunda eventualidad donde podemos tarrajear. Bueno, en el segundo caso, que tengamos una maceta y que ya lo hemos sumergido en agua ya, pero ha pasado días y ya la hemos sacado, ya como ven está seca la maceta. Primero vamos a limpiar, sacar todo el polvo. Este ya está limpio, sacamos todo el exceso de polvo que haya y con una esponja o un balde, una tinita, comenzamos a mojar. No sé si quieren escuchar el sonido cuando el concreto con el agua. Tratemos de mojar toda la maceta, por adentro y por afuera. Si quieres saber cómo se hacen platos, te dejé un link acá en la descripción y acá arribita para que aprendas a hacer platos para todas tus macetas. Ya estaré subiendo un video también de cómo hacer platos redondos que dicen, también lo voy a hacer. Bueno, una vez que ya tengamos toda la maceta humedecida, y un dato más es no tarrajearlo en el sol. Ahorita el sol es muy bajo porque estamos en invierno, así que no hay mucho problema, ¿no? Pero preferiblemente en la sombra, igual que el otro, pero esta vez un poco más rápido, ya que la maceta, como recién está humedecida, se suele secar demasiado rápido. No vaya a ser que estés pasando y la mezcla se quede trabada en un lugar porque ya no sigue corriendo. Es como pintando, como si estuvieras pintando. Por estas razones yo corté la brocha para que te permita trabajar. Con un mango más grande no se puede. Tratamos de tapar todos los huequitos que caigan, mayormente las marcas de lo que es el papel, ¿no? Si eres primero que ve estos mis videos, mira, nunca has visto, te recomiendo suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y listo, hacemos el mismo proceso que la anterior maceta. Si vemos que hay mezcla, sacamos y limpiamos. Otro dato importante es cuando digamos tengas tu maceta como con este caso que ha estado bastante tiempo ya salido del agua y está seco. A la hora que vamos a echar agua, que el agua esté limpia, porque si el agua está con, digamos, sucio o algo, las marcas del agua va a quedar manchado, digamos, de cemento, de polvo, ¿no? Y cuando se seque va a quedar marcas, ¿no? Ya, digamos el caso que el agua ha estado sucia, con agua limpia agarramos
le pasamos nuevamente a toda la maceta, para que se borre. Tal vez que no se llega a ver ahorita, pero cuando se seque se va a ver. Es un dato más que estaré sacando otro video también de cómo curar macetas, pero de otra forma. Esta es una forma y en dos eventualidades: cuando está recién sacado del agua y cuando ya tiene tiempo de haber salido del agua, Listo, bueno muchachos y muchachas, así se cura una maceta de cemento, de concreto, de cualquier modelo. También sacaré uno ya para si quieren ver cómo es ese modelo cuadrado o trapezoide, también lo sacaré. Así que nos vemos en el próximo video.